Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Estamos bien, hermanos. Vamos a estar ahí en Ruth capítulo 1, donde tuvimos nuestra lectura. Se cuenta, hermanos, ahí que en una ocasión una empresa estaba solicitando un trabajador y llegaron tres personas. Y la primera entra a RH, a los recursos humanos, a entrevistarse con el de la oficina y le dice, pues ¿sabe qué? Creo que esto ya se los conté, pero dice, yo sé 3 idiomas, sé francés, inglés y el español, tengo 2 carreras, sé mover gente de calidad, y empieza su currículo a recomendarse él. Dice, ok, pase, tome su lugar, invite a la otra persona a pasar. Ya pasa la siguiente persona, hermano, ¿sabe qué? Pues yo tengo 2 idiomas, sé el español y sé también inglés, ¿verdad? Soy licenciado, y empieza a dar su currículo. Ok, está bien, tome su lugar, y pase la tercera persona, ¿verdad? Se pasa la tercera persona y le dice, ok, ¿usted qué sabe hacer? Dice, no, pues yo sé hacer caso. ¿Qué sabes? Yo sé hacer caso, contratado. Dice, porque esta empresa está lleno de sabelotodos. El punto que quiero que entendamos, hermanos, de que en veces podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero si no hacemos caso, si no hacemos lo que Dios nos dice y nos manda, no obedecemos, pues ahí está la bendición. Ruth capítulo número 1, hermanos, versículo número 22. Sé que nuestro pastor ya nos enseñó, nos mostró algunas enseñanzas, predicaciones de los 4 capítulos de Ruth, muy interesantes. Desde que él comenzó a enseñar, hermanos, a predicar de esto, francamente, yo también me macheteé, me empecé a leer qué significa el león, los nombres, por qué significa Belén, cómo Ruth viene en la descendencia de Cristo en Mateo 1, y empecé, hermanos, a escarbarle también. Y no voy a predicar mucho acerca de Ruth, solamente quiero leer un versículo, que es el versículo número 22, y partir de esto a lo que en breve vamos a ver un poquito. Dice la palabra de Dios, para los que van llegando, Ruth 1:22, dice la Biblia: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió ¿de dónde? De los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Aquí hay una palabra, hermanos, o 2 palabras similares, y dice así: la palabra es volvió, y la segunda es, dice, volvió. 2 palabras iguales, si no más me equivoco, en el mismo versículo. Así volvió Noemí, y lo más adelante dice, volvió también de los campos de Moab. En esta hora, hermanos, quisiera hablarle, vuélvase a su Dios. Podremos estar aquí presentes, hermanos, ahorita sentados, pero francamente muchos divagando entre los pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón, y no estamos aquí. Estamos en cuerpo, pero no en espíritu ni en verdad. Podemos estar aquí, hermanos, pero podemos estar a kilómetros de distancia de Dios y de su voluntad y de su plan, de su soberanía, de su propósito. Entonces, hermanos, al igual que Ruth tomó una decisión determinada y valiente, y dice la Biblia que se volvió, hermanos, de los campos de Moab, donde ella, con su esposo y sus 2 hijos, habían ido. Y es interesante, hermanos, cuando comienza Ruth, dice la Biblia que estaban en el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces sabemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Elimelech, hermanos, junto con Malón, Kelión y su esposa, les pareció bien, hermanos, hacían lo que bien les parecía. Aquí no hay pan, en Belén, en la casa de pan, pues vamos a buscar el pan, hermanos. Y se van con los enemigos de Israel, que son los moabitas, y se van, hermanos, y ya pierde a su esposo, a sus 2 hijos, sus bienes, propiedades. Dice, me fui llena, vuelvo vacía. No me llames Noemí placentera, ¿verdad? Soy desdichada, estoy mal, me siento mal, vengo sola, ¿verdad? Las personas que la conocían, yo creo que su aspecto también demudó, hermanos, cambió, a lo mejor más morenita, más flaca, con algunas cicatrices, con su ropa tal vez rompida, no sé, hermanos, pero dice la Biblia que volvió con las manos vacías. Dice, volvió. A pesar de todo eso, hermanos, volvió. Y mire esa decisión tan importante y determinante en la vida de Noemí, que volvió, sí, pero no volvió sola. ¿Con quién volvió, hermanos? Con Ruth. Sin saber Noemí, hermanos, podemos aplicarlo como una misionera en Moab, que ganó a su nuera, quien la amaba, Ruth, sin saber que más adelante esa misma Ruth vendría en el linaje o en la genealogía de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque un día volvió. Vamos a orar.
Amoroso Padre Celestial, en esta hora de la tarde, quiero darte las gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por el libro de Ruth, Señor. Gracias porque nos enseña y nos muestra tantas y tantas cosas que bien podemos saber, Señor, pero ayúdanos a obedecerlas, a ejecutarlas. Padre Santo, pido la guianza de tu Espíritu Santo, que tú seas glorificado y exaltado a ti mismo, Señor, en todo lo que se va a hacer y que podamos aprender algo, Señor, y edificarnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús doy gracias y pido amén y amén, Señor. Dice la Biblia, hermanos, en Ruth 1:21, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Volvió, hermanos. Un significado de la palabra volver, hermanos, quiere decir esto: ir de nuevo al punto de partida. Ir de nuevo al punto, hermanos, donde iniciaste. Noemí, hermanos, dice la Biblia que volvió al punto de partida a Belén, de donde un día se fue a Moab. Volver, hermanos, también puede significar regresar, tornar, retornar o devolverse. Ella, hermanos, dice la Biblia que volvió. ¿Dónde estaba? En los campos de Moab. Y ella escucha, hermanos, que Dios, dice la Biblia que Jesús es el pan de vida. Dios, el pan de vida, ha visitado a la casa de pan Belén, donde nació Jesús, en Belén de Judea, dice la Biblia. Ahí nació el pan de vida que es Jesús, ¿verdad? Dice, ha visitado, dejo los campos de Moab, dejo lo que está haciendo y se va. Y va Orfa y Ruth con ella. Ella les sabe que regresen, hijas mías, no tengo un hijo, no tengo hijos para darle. Y aunque les dijera que tengo un hijo y esta noche estuviese con varón y consubiese, ¿se habrían de esperar ustedes por amor a mí? No, váyanse, hijas mías. Vemos que las dos alzan su voz, hermanos, lloran. Y Orfa, dice la Biblia, que se vuelve a su Dios, a sus dioses y a su casa. Mas sin embargo, Ruth, hermanos, firmemente, lealmente, que amaba. Fíjense nomás, yo me quedo pensando, Ruth, ¿cómo amaba a su suegra? O sea, es muy raro eso, ¿no, hermano? O sea, amaba a su suegra. Yo, hermanos, tengo a mi suegra y no soy barbero ni hipócrita. Hombre, yo la amo a esa mujer, es una chulada, hermanos, de suegra. Soy el único yerno, con eso le digo todo. Sí. Cada vez que voy me da miel, me da esto, me da el otro. Y no porque me dé, sino la acción, hermanos, de protegerte. Ya tienes 65 años, ya dije la edad, pero que te ve bien tiernamente. Pues yo amo a mi suegra. ¿Usted ama a su suegra, hermano? Cheque ahí, hermana, porque de repente... Sí, las mentiras son del diablo, hermanos. Entonces, ahí está la cena, hermanos. Ahora Noemí no tiene esposo, no tiene a sus 2 hijos, tiene las manos vacías, escucha que Dios ha visitado su pueblo, deja los campos de Moab y vuelve a Belén, a la casa de pan. A pesar de las circunstancias que ella vivió, tomó una decisión, volvió. Sabe, hermanos, que no cualquiera vuelve. Sabe que para volver se necesita reconocer, se necesita arrepentimiento, se necesita, como el hijo pródigo, volver en sí. Ahorita vamos a volver, se necesita humildad para volver. ¿Cuántos cristianos, personas no vuelven y mueren lejos de la voluntad y el propósito de Dios? Volver, hermanos, ir de nuevo al punto de partida como Ruth. Ruth, hermanos, llegó a Belén con las manos vacías, versículo número 21, lo acabamos de leer. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19:3, si me acompaña por favor. Proverbios, vamos a usar la Biblia, hermanos, algunos versículos. Proverbios, capítulo número 19, versículo número 3 en su Biblia. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su ¿qué, hermanos? Su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego, hermanos, contra Jehová se irrita, le echa la culpa a Dios. Por tu culpa, Señor, tú me obligas con las manos vacías, tú por tu culpa, Señor. No, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego, cuando ve el resultado de su mala decisión, dice, contra Jehová se irrita su corazón. Elimelec tomó esa mala decisión como padre de familia, pero vamos a ver algo, hermanos, que a pesar de esa mala decisión de irse a Moab y todo el desenlace de la historia, como en la voluntad, en la soberanía, en la omnisciencia de Dios, todo esto, hermanos, Dios como rompecabezas lo hila para el bien de ellos y fíjese, y de nosotros hasta el día de hoy.
Orfa, hermanos, se volvió a su pueblo e idolatría. Ruth, hermanos, amaba a su suegra, y no solamente amaba a su suegra, sino que amaba al Dios de su suegra. Mira, acompáñeme al versículo número 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Mira eso. No te voy a dejar, Noemí. No me ruegues que te deje. Me voy a quedar contigo. No me voy a apartar de ti, no me voy a volver a Moab, no me voy a volver a casar, no voy a tener una familia pagana, idólatra con los moabitas. No, Noemí, no me ruegues que te deje ni me aparte de mí, porque a donde quiera que tú fueres, si tú vas a Belén, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, allá viviré. Y lo dice bien importante: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por lógica y consecuencia, hermanos, Noemí era del pueblo de Israel. Entonces Ruth dice: tu pueblo Israel va a ser ya no más moabita, mi pueblo, tu pueblo va a ser el mío, y tu Dios Yahvé, Jehová de los ejércitos, el Adonai, el Señor, ese va a ser también mi Dios. La Biblia dice, hermanos, en Génesis 12, le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ella dice: ¿sabes qué? Mira, ese Dios, yo amo a lo que Dios ama, amo a su pueblo Israel, yo lo amo, tú eres judía, yo te amo a ti, y por consecuencia estoy amando lo que ama Dios. Dice: ok, bien, tú amas lo que yo amo. Y aparte de amar a ella, dice: tu Dios será mi Dios. Entonces, ¿quién era el Dios también de Ruth? Jehová. El mismo Dios suyo era el mismo Dios de ella. Seguimos adelante, hermanos. A pesar de los errores y sinsabores que Noemí vivió en Moab, a pesar de perderlo todo, lo más preciable para ella, a pesar de todo eso, hermanos, volvió a Belén. Volvió a casa, volvió a Belén, volvió a la casa de pan, volvió a la casa del pan de vida, hermanos. Volvió y volvió. Sí, con las manos vacías, pero con Ruth, la moabita. Los campos de Moab, hermanos, serían solo un recuerdo que quedaría atrás en el pasado, que nunca jamás lo volvería a vivir. En la soberanía, hermanos, y la omnisciencia de Dios, en su plan y en su misericordia con Noemí, hermanos, es algo muy interesante para nosotros el día de hoy. Noemí, hermanos, trajo a Ruth sin saber que sería incluida en el linaje o en la generación del Salvador del mundo, Jesucristo. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, por favor, versículo número 5. Mateo capítulo número 1, versículo número 5 en sus Biblias, por favor. Y mire lo que está escrito, hermano, que no es mentira y uno no se saca debajo de la manga. Aquí está escrito. Mire lo que dice Mateo 1:5. ¿Lo tiene, hermano? Lo lea conmigo, por favor. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Fíjese, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías Eteo. Y el versículo número 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el Salvador, llamado el Cristo, el Mesías o el ungido de Jehová. Desde Ruth, hermano, se viene la cadena. Y Noemí, ni por aquí le pasó, porque un día volvió. Ruth, hermanos, la moabita, dejó los campos, dejó su familia, dejó su casa, dejó sus tradiciones y costumbres, dejó sus amistades, dejó sus conocidos, dejó a los ídolos, hermanos, dejó el unirse con otro moabita y formar una familia pagana o idólatra como sus antepasados, por seguir a Jehová, el Dios de su suegra, diciendo: tu Dios será mi Dios. El nombre de Ruth, hermanos, significa compañera o apego, y no cabe duda, hermanos, que Ruth tenía un apego o una compañía muy grata y muy amena, muy leal con su suegra Noemí. Es lo que significa Ruth, compañera o apego. Noemí y Ruth, hermanos, a pesar de todas las calamidades y circunstancias que vivieron, yo, gracias a Dios, si usted no hemos perdido un hijo, no hemos perdido a nuestra esposa o a nuestro esposo, bueno, yo que sepa, hermano, claro que ser muy doloroso, y todo lo que vivieron ahí, dice 10 años, volvieron. Ahora, hermanos, si me acompaña a la Biblia, a Mateo 19, Mateo 19, 27, Mateo 19, 27, por favor, en su Biblia. Mire lo que dice ahí.
Mateo capítulo 19, versículo número 27 al 29. Mire, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Mire a Pedrito. Entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Algo similar como escuchábamos en la mañana de estos dos varones, ¿verdad? Los Boanerges. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Pedro, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire versículo 29, lea conmigo. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tiendas por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará. Y aunque no recibiésemos esas 100 veces más, hermanos, yo en lo personal pienso, heredando y teniendo la vida eterna, Jesús, ya lo tengo todo, hermano. Aunque no tenga 3 casas, 4 carros, aunque no tenga muchas cosas, teniendo a Cristo y la eternidad, que es Él conmigo, lo tengo todo, hermanos. Él es Padre, es amigo, Él es todo, hermano, Él lo llenan todo. Ruth, hermanos, dejó todo, pero ciertamente Ruth y Noemí fueron bendecidas y recompensadas. ¿Qué puedes dejar de lo cual el Señor no sea digno? Algunas veces, hermanos, no podemos dejar un tiempo para venir a compartir el Evangelio cuando Él dejó su trono de gloria para venir a buscarle y a salvarle. Algunas ocasiones, hermanos, no podemos dejar un tiempo para venir lealmente y fielmente a la iglesia cuando Él dejó todo en la cruz del Calvario para salvar al más vil pecador como yo, y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué cosa, hermano? Usted y yo no podemos dejar de lo cual el Cordero de Dios no sea digno cuando Él dejó todo. Noemí, hermanos, volvió al punto de partida y de inicio. Noemí volvió al punto donde nunca debería de haberse ido, de Belén, de la casa de pan y de bendición, hermanos. También Noemí podemos considerarlo como una misionera que ganó un alma a Ruth. Mire, Santiago 5:20. Santiago 5:20. Vamos a ver qué dice aquí el hermano Santiago, capítulo número 5. Versículo número 20, por favor, en sus Biblias, hermanos. Vamos a leer este pasaje. 5:20, Santiago 5:20. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, lea conmigo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá. Y esto, hermanos, prácticamente es lo que hizo Noemí con Ruth. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, de la idolatría, del paganismo, hermano, de todo aquello, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Noemí, hermanos, podemos también representarla como una misionera que ganó a su nuera para Cristo sin saber que ella vendría del linaje o después o de la genealogía de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, hermanos. Ruth la moabita. Qué bendición, hermanos, es ver al cabeza de hogar, después de que se apartó de un tiempo de la casa de pan, volver con su esposa, volver con sus hijos, el hijo volver con sus padres. Noemí se fue, pero trajo un alma, trajo a alguien, al Dios vivo y verdadero. Y Ruth dijo: tu Dios será mi Dios. Qué grato es, hermanos, que después de un tiempo tal vez que el varón, el cabeza de hogar, se aparta de la iglesia, se aparta del camino de Dios tristemente o malamente, hermanos, pero después vuelve como Dios y se trae a la esposa inconversa: vamos a la iglesia. Se trae al hijo descarriado rebelde: vámonos a la casa de pan. Se trae al otro: vengas el hijo. Noemí no volvió sola, volvió con todo. Y qué bendición es ver, hermanos, cuando familias se han ido de la iglesia, de la casa de Dios, pero después vuelven por más y mejor. ¿En dónde estás hoy, hermanos? ¿En Moab o en Belén? ¿En dónde estás, hermano, ubicado el día de hoy? ¿En Moab, en los campos de Moab, o en Belén, en la casa de pan?
¿Dónde te identificas, hermano? Yo te recomiendo que te vuelvas al pan de vida, que es Jesús. Lucas 15, hermanos, por favor, acompáñenme en su Biblia. Lucas 15. Es una parábola muy conocida, hermano. ¿Está bueno? ¿Sé quién sea, hermano? Sí, gracias. Lucas 15, hermanos. Versículo 11, una parábola que usted conoce, pero mire lo que hizo el hijo pródigo también. Lucas capítulo número 15, versículo número 11 en la Biblia. Dice la palabra de Dios, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, hablando Jesús en parábolas, y el hijo menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la herencia de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Sabemos, hermanos, que una herencia se da o se toma cuando el padre o la madre fallece, ya no está. Este hijo menor entierra a su padre en vida, todavía no se muere, pero ya dámela, yo ya la quiero, dámela, siendo neciamente, queriendo más el bien material, la riqueza, que la vida y salud de su padre presente. Lo enterró en vida, pum, ya dámela. Ay, pero todavía no me muero, la herencia, dámela. El padre benigno dice, ok, está bien, versículo número 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá dice, ok, y le repartió los bienes. Versículo 13, no muchos días, hermanos, no pasó mucho tiempo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, mire, se fue lejos a una provincia apartada, y estando ahí lejos de la casa de su padre, juntándolo todo, allí desperdició sus bienes, viviendo en Cristo Jesús, sirviéndole fielmente. ¿Cómo vivió, hermanos? Perdidamente, como yo y usted vivimos mucho tiempo atrás, perdidamente, lejos de Dios y de su voluntad. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, no lo gastó, lo malgastó, vino una gran hambre a aquella provincia donde él estaba. El pecado te alcanza, no importa dónde se refunda uno, hermanos, y comenzó a faltarle. Versículo 15, cuando ya le faltaba, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, cuando su padre tenía hacienda, pero él estaba trabajando a otra hacienda, para que apacentase los cerdos, un animal inmundo para los judíos o para ellos. Versículo número 16, y deseaba a este joven pródigo llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y bien triste, pero me dice, pero nadie le daba, nadie nos ama como Dios nos ama, hermanos. Nadie nos va a ver como Dios nos ve. Dice, y nadie le daba la comida de los cochinos, pero qué rica la chuleta, hermano. Pero nadie le daba. Versículo número 17, mire lo que hizo en esta circunstancia, condición que él vivía. Aquí va. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me voy a levantar e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Primeramente, todo pecado y toda ofensa va contra el trono de Dios, sí, y contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Humildad, reconocer, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, hermanos, tomó la decisión y actuó, dio el paso, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, qué bonita escena, lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, lo que pensó en sí, lo que dijo, lo hizo, lo ejecutó. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, pero después de irse de la casa de pan, de la casa de su padre, no tenía, hermanos, ni para comer. Él se fue lejos, dándole la espalda a quien nunca le debería de dar la espalda, a su padre. Hermanos, ¿por qué te alejas de Dios?
¿Por qué le das la espalda a tanto amor? ¿Por qué te irritas en contra de Él como si Él fuera malo o fuera un Dios injusto? ¿Qué mal nos ha hecho Dios, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha fallado? ¿Cuántas veces Él ha llegado tarde cuando más lo necesitamos? ¿Qué mal, hermanos? Dice Dios en la Escritura, qué mal vieron vuestros padres en mí, que me dejaron a mí. Dice, qué mal Dios te ha hecho, hermano. Qué mal, hermanos, este padre le ha hecho a su hijo para que le diera la espalda y se fuera a malgastar todos los males, hermanos, perdidamente. Y después, hermano, así es. El diablo te humilla, te trapea y te barra. Y ahí estaban el chiquero, hermanos, con los cochinos malolientes. Porque no huelen muy bonitos los cochinos. Todo por la ropa rompida, ya sin guaraches, sin zapatos, sin sandalias. Todo despeinado, hermanos. Todo costroso. Con un hambre y una sed de aquellas, hermanos, que hasta lo amargo te sabe dulce y lo dulce amargo. Pero pasó esto, dice la Biblia, volvió en sí. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de él? Y empieza, hermanos, a considerar. Y dice, y volvió. Se fue. El hijo pródigo sabía, hermanos, el tipo de padre que tenía. Y algunos dicen, hermanos, he escuchado predicaciones, que el padre cada día salía a ver si venía el hijo. Ahora, si este padre, hermanos, esperaba y amaba a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama y nos espera con los brazos abiertos, como en la cruz, hermanos? Y cuando Él vino, ¿qué pasó, hermanos? El padre le rechazó, el padre lo corrió. Un encuentro épico, hermanos. Y se gozaron juntos. Vimos todo lo que hizo. Por más lejos que estés, hermanos, aún en el chiquero, aún en los campos de Moab, puedes volver. Puedes volver, hermano, tu padre. Puedes volver. El hijo pródigo, hermanos, no lo calentaba ni el sol. Ahora estaba solo, ahora no tenía dinero, estaba sucio, estaba maloliente, estaba con hambre, estaba lejos de casa, estaba avergonzado, pero a pesar de todo esto, hermanos, volvió en sí. Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Sabía que tenía un padre amante que lo esperaba con los brazos abiertos, y esto nos ilustra también Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Para volver al Padre, hermanos, tienes que ponerte a cuentas con Él. Tienes que estar de acuerdo con Él y a su palabra. Necesitas la valentía y la humildad para reconocer tus faltas y tus errores y tener la determinación, hermanos, de volver a tu Padre. ¿Cuántos creyentes, hermanos, a pesar de las condiciones y circunstancias terribles que viven, de sus carencias, no vuelven a Belén? No vuelven a su padre por su orgullo y mueren lejos de la voluntad y del plan de Dios para sus vidas. El hijo pródigo volvió del chiquero del cieno al padre. Noemí y Ruth volvieron de los campos de Moab, de los enemigos de Israel, a Belén, la casa de pan. Y todo esto sucedió, hermanos, como ejemplo para nosotros. No estamos exentos, hermanos. El que está firme, mire que no caiga. Hechos 13:5. Hechos 13:5, por favor. Hechos 13:5. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Hechos 13:5 y después 13:13, y vamos a leer un poco. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:5, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la Biblia, yo lo leo, sígueme con su vista. Está Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. El Espíritu Santo, apártamelos, y van a empezar a echarle ganas a la obra de Dios. Dice versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, no de ellos, en las sinagogas de los judíos primeramente, mire. Y tenían también a Juan de estorbante, de ayudante. Considere esto.
Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero llegan a Salamina, a un lugar, y dice que tenían a Juan como ayudante. Podríamos también resumirlo como un colaborador. ¿Sí? Muy bien. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, recuerda, está Lucas, está Pablo, está Bernabé, están Marcos, están otros implícitos ahí. Y sus compañeros arribaban a Perge de Panfilia, otra vez, mire, se menciona, pero Juan, que era ayudante de ellos, ¿qué dice? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahí está primero de ayudante echándole ganas, y luego después pasó el tiempo, hermanos, pasan los versículos y dice que él se apartó de ellos. Hombre, más vale y corrió que quedó. La obra no es para cobardes. No, hombre, aquí tenemos que cruzar una isla. No, hombre, aquí nos van a apedrear en Iconio, de la que se salvó. Él ya no estaba, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasó más adelante. No, hombre, hermano, a lo mejor extrañó las de harina que le hacía su mamá, ¿verdad? No, a lo mejor extrañó sus amigos con los que jugaba canicas. Ya no los he visto. Me voy a regresar mejor, tal vez se sentía mal. No sé, hermanos, pero el punto que dice la Biblia es que se apartó. Volvió atrás. Volvió a Jerusalén. Dejó a Pablo y a Bernabé en la obra. Capítulo, hermanos, Hechos 13:13, ya lo leímos. Hechos 14:5. Hechos 14:5, dice la Biblia: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, Pablo y Bernabé, sus colaboradores, hermanos, pero Juan Marcos ya no estaba, ya se había ido, volvió a Jerusalén. Seguimos más adelante, capítulo 15, versículo número 36, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Es decir, vamos a volver a hacer ruta, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Ya los evangelizamos, ya los ganamos, pero vamos a visitarlos, vamos a hacer ruta, vamos a traerlos a la iglesia, vamos a ver cómo están, que se congreguen. Dice, para ver cómo están. Les importaba, hermanos, la gente a estos varones, versículo 37. Y Bernabé, el hijo de consolación, querían que llevase consigo ¿a quién? Otra vez se menciona a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, y le saca los trapitos al sol, al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y mire, hermano, lo que sigue, lea conmigo. Y no había ido con ellos a la obra. Como que él a pelarte la cabeza a las 10, 11 de la mañana. No jala Pablo y Bernabé, no voy mejor. Como que no jala ir a hacer ruta ni visitar, no voy, mejor dejo, no voy a la obra. El culto a las 7 se me hace culto el lunes, el martes, el sábado, no, mejor yo me aparto, no voy. Y luego llega el punto, hermanos, que Bernabé, como era tío de Juan Marcos, él era su sobrino, pues tráelo conmigo. Dice Pablo, no, él se apartó de nosotros, dicen los muchachos ahí, nos dejó morir, yo no lo llevo. Dice, yo me lo llevo. Y se va Bernabé y su sobrino Juan Marcos. Y Pablo, vemos aquí delante, hermanos, si no más me equivoco, toma a Silas y se va y emprende un segundo viaje misionero. Es interesante esto, hermano, que de Marcos y de Bernabé no se menciona más en todo el resto, no se menciona cuántas cartas, no se menciona no se menciona, hermanos, más de Marco y Bernabé. De Pablo sí, y de Silas, pero de Marcos sí, no se menciona más. Pero eso no significa que ellos no estuvieran trabajando, sirviendo. ¿Sabe por qué? Mire, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo número 11 en su Biblia. Bueno, del 9 al 11, hermanos, vamos a leer por favor, ¿sí? Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo número 11, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, Pablo, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando ese mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11 dice, lea conmigo, solo Lucas está conmigo. Y lo dice, ¿toma a quién? ¿Toma a quién, hermanos? A Marcos o a Juan Marcos el mismo, dice, y tráele contigo, Timoteo. ¿Por qué? Porque me es útil, ¿para qué?
pero que no había dejado la obra, que no se había apartado de ellos, que no había vuelto atrás a Jerusalén. Juan Marcos se volvió a la casa de hermano, no sé, hermano, se fue, regresó, dejó la obra. Pero después pasa el tiempo, hermanos. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, obra en la vida de Juan Marcos. Dice, estuve mal, me regresé, me fui, por poco me pasa como Demas, llego más a este mundo y vuelvo atrás. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que volvió en sí como dijo Pródigo. Y después, hermanos, Pablo, estando preso en la cárcel, antes de morirse por la espada de Nerón, según la carta de Timoteo, ya lo, antes de morirse, Dios se lo trae a la mente y dice, Timoteo, ¿sabes qué? Tráeme a Juanito, tráeme a Marquitos. ¿Sabes por qué? Porque me es útil. ¿Para qué? Yo ya no voy a estar, pero ¿sabe qué se sigue? Juan Marcos, a tal grado que hay un evangelio con su nombre. Filipenses 1:24. Filipenses 1:24, hermanos, acompáñenme en su Biblia, por favor. Filipenses 1:24. No es Filipenses, es Filemón, hermanos. Es que lo escribí similar, es Filemón 1:24. Filemón 1:24. Dice la palabra de Dios. Filemón 1:24. Mire a quién menta o a quién menciona otra vez Pablo. Filemón 1:24. Menciona a sus colaboradores y el versículo 4, el primero dice, hermanos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y quién era Marcos? Pues Juan. ¿Y quién era Juan? Por sobrenombre, Marcos. Y lo menciona Pablo otra vez. Marcos, Aristarco, Demas, que lo acabamos de leer, amando este mundo, Lucas, que solo estaba con él en la cárcel ahí en Roma, hermanos, en 2 Timoteo dice, mis colaboradores. Entonces Marcos, hermanos, se puso la camisa de cristiano otra vez, volvió a la senda antigua y empezó a colaborar y a ser útil en el ministerio. Juan Marcos retrocedió, se apartó, volvió a casa, dejó la obra, pero gloria a Dios, hermanos, volvió. Tal vez, hermanos, usted y yo hemos dejado ciertas cosas de hacer, pero el día de hoy tenemos la oportunidad, como Noemí, como Ruth, como el hijo pródigo, como Moisés, después de 40 años tal vez pensó nunca regresar, regresó comisionado por Dios para salvar al pueblo, hermanos. Como Marcos, ¿sabe? Podemos volver, hermanos, a empezar. Dios es un Dios de oportunidades y nos da la oportunidad el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque tiene vida y salud, aquí está vivo. Puede volver a comenzar, puede volver a echarle ganas, puede volver a hacer las cosas que ha dejado de hacer en su vida, en su familia, en su iglesia, en su comunidad. Primera de Pedro 5:13, hermanos. Primera de Pedro 5:13. Vamos terminando, hermanos. Primera de Pedro 5:13. Primera carta de Pedro 5:13, hermanos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y lo mira otra vez a quien menciona, y Marcos, mi hijo, os ora Pedro, hermanos. Tal vez ya no está Pablo, pero está Pedro y lo acoge y dice, ¿cómo? Él es mi hijo. Entonces Marcos, hermanos, el desertor, el que volvió atrás por X o Y razón, que dejó la obra, ahora, hermanos, está con el apóstol Pedro, que estuvo con el Señor Jesucristo. Dice, y Marquitos, aquí está conmigo, os saluda. Marcos, hermanos, por la gracia de Dios, volvió. Noemí, hermanos, y Ruth volvieron de Moab. El hijo pródigo volvió del chiquero a su padre. Juan Marcos, el desertor que dejó la obra, volvió a servir con mayor intensidad y fidelidad, predicando el evangelio. Volver, hermanos, es su decisión. Termino, hermanos, con 2 versículos. Oseas 11:4 y Oseas 12:6. Oseas 11:4. Voy a terminar con estos 2 versículos. Dicen que Oseas es el profeta fresa. Dice Oseas 11:4 y Oseas 12:6. Oseas 11:4 y Oseas 12:6.
Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿lo tenemos? Dice Oseas 11:4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Mire Dios cómo nos atrae para volvernos, hermanos. Dice, con cuerdas de amor, vuélvete. 12:6: tú pues, vuélvete ¿a quién? A tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Lo vuelvo a leer, hermanos. Tú pues, a manera personal, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuelve a Cristo. Él dijo, venid a mí. Necesitamos volver, hermanos, como la iglesia de Efeso, bien sirviente, pero Jesús les reprende y les dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Algo que deberíamos devolverlo a manera personal, familiar y como iglesia, hermanos, si lo hemos dejado ser, es volvernos a nuestro primer amor. Volvernos, hermanos, a los devocionales personales y familiares. Volvernos, hermanos, a la oración y al ayuno. Volvernos, hermanos, a la visitación. Volvernos, hermanos, a la evangelización del mundo. Volvernos, hermanos, a la senda antigua. Volvernos, hermanos, al camino de santidad, aunque se burlen de ti y de mí. Volvernos, hermanos, a la iglesia. Volvernos a la Biblia. Volvernos a la llenura del Espíritu Santo. Volvernos, hermanos, con nuestras familias a la misericordia y al perdón. Volvernos, hermanos, a ser como Cristo es. Volvernos, hermanos. Vuélvase al perdón y a la misericordia. Vuelve a amar y a perdonar como antes. Vuelve a servir como antes. Vuelve al pudor, a la modestia, a la integridad. En conclusión, vuélvete a Cristo. Vuélvete a tu Padre. Podemos estar aquí, hermanos, pero no nos hemos vuelto a Cristo realmente. Y hemos dejado de hacer cosas. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta hora de la tarde, Señor, gracias te damos por tu palabra. Vemos algunos ejemplos, Señor, de personajes bíblicos que se volvieron de sus errores, de su condición, de sus faltas, pero dice tu Escritura, vuélvenos, porque si no nosotros no nos volveremos, Señor. Vuélvenos con cuerdas de amor a esa senda antigua. Vuélvenos, Señor, a nuestro primer amor, que tal vez por una rutina, por una costumbre, Señor, por algo cíclico, por algo monótono, hermanos, Dios, hemos dejado, Padre. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Danos la valentía, Señor, la humildad para volver a hacer las cosas que antes hacíamos estando en nuestro primer amor. Y que hoy, Señor, por la mundanalidad, por el pecado, por la tecnología, por tantas cosas, Señor, que distraen nuestra mente, nuestro enfoque realmente en Cristo, divagamos, menguamos y en determinado tiempo, Señor, poco a poco nos alejamos. Pero gloria a Dios, Padre, que el día de hoy nos das la decisión y la oportunidad de volver a ti con cuerdas de amor que tú nos traes. Siempre tú das el primer paso, Señor, siempre tú nos buscas. Ayúdanos, Señor, a corresponderte. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, hable con Dios. Vuelva hacia Él, hermanos. Decía Job, vuélvete en amistad con Dios y por ello tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuélvase, hermanos. Tal vez usted está inconforme, está enojado, está irritado en contra de Dios, se ha apartado, se ha enfriado, ha sido apático, ha sido indiferente a su obra, a lo que Dios manda. Y usted está aquí, pero no está aquí. Es porque no se ha vuelto en sí y no se ha vuelto a Cristo, no le ha dado la espalda al pecado, ni se ha vuelto a Dios de todo su corazón. Para volver se necesita algo que nos falta mucho en lo personal a mí: humildad, hermanos. Reconocer la humildad, reconocer, estar de acuerdo con Dios que estamos mal. Ser valientes y esforzados. Señor, aquí estoy mal, perdóname, vuélveme a ti, te necesito, porque sin ti no voy a llegar muy lejos, sin ti no voy a hacer nada, Padre, ayúdame y vuélveme a ti con cuerdas de amor. Vuélveme, Señor, a ti. Vuélveme a estos devocionales familiares
Vuélveme, Señor, a esos tiempos cuando yo te alababa en la iglesia. Vuélveme, Señor, a cuando me esforzaba y salía a ganar almas y a tocar puertas para tu honra y tu gloria. Vuélveme, Señor, a ti. Vuélveme, Señor, a diezmar, a no ser más un ladrón, a no robarte. Vuélveme, Señor, a ser fiel a mi promesa de fe, que es prometida a ti, Señor, no a un hombre. Vuélveme, Señor, como a Ruth. Vuélveme como al hijo pródigo. Vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor, a mi primer amor y a mis primeras obras sinceras. Vuélveme, Señor. Hable con Dios, hermanos. Dice Miqueas 3:17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Usted sabe, hermanos, en qué se ha de volver. El pueblo dice: ¿en qué hemos de volvernos? Usted sabe, hermano, como yo, nuestra condición, nuestra vida espiritual, familiar. Usted sabe en qué ha de volverse a su Padre. Hable con Dios. Si usted quiere ponerse en pie, si usted quiere doblar su rodilla, es un tiempo de oración, hermano. Es un tiempo de tomar decisiones. Es un tiempo de estar a cuentas con Dios. Hable con Dios, no le dé pena, no le dé vergüenza, nadie le va a juzgar. Pero volvámonos como iglesia y como familia y a manera personal a Dios, hermanos, de todo corazón. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de Dios, hermano? ¿En dónde está? ¿En Moab o en Belén? ¿En dónde está? ¿En la casa de su padre o en el chiquero? ¿Dónde está, hermano? El día de hoy tiene la oportunidad de volver a la casa de pan, de volver al pan de vida que es Jesucristo. Quisiera terminar, hermanos, esta invitación sin no pasar por alto si habrá alguien que quiera reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo, el pan de vida, como su Salvador e ir al cielo cuando muera. Solamente levante su mano, alguien hablará con usted y le mostrará con la Biblia cómo ir al cielo cuando usted muera. Solamente pregunto una vez más: ¿habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que no tiene esa seguridad eterna de salvación? Si no hay nadie, todos somos salvos, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a terminar. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella nos anima. Es como un espejo, Señor, que nos hace ver nuestros defectos, nuestros pecados, y es la medicina y el antibiótico que nos ayuda, Señor, a sanarlos, a curarlos, a borrarlos y a comenzar de nuevo. Porque tú eres un Dios misericordioso y eres un Dios de oportunidades, que echa nuestros pecados en lo profundo de la mar, los sepulta y ya no se acuerda más de ellos. Ayúdanos a valorar y aprovechar las oportunidades y las bendiciones que nos das el día de hoy. Y si estamos lejos de ti, Señor, de tu voluntad, de tu plan, por favor, yo te ruego en el nombre de Cristo que nos vuelvas. Vuélvenos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.